¿Listo? Buenos días, sean bienvenidos al tercer día de actividades académicas del segundo Congreso Internacional de la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, organizado por la Asociación Mexicana de Matemática Educativa, AME, y por el CIAEM. Maestro Juan Manuel, ¿puede activar su audio? No lo escuchamos. Gracias. Los encantos de esta ciencia sublime, las matemáticas, solo se le revelan a aquellas que tienen el valor de profundizar en ella. Carl Friedrich Gauss. Es un placer presentar el currículum del conferencista magistral que nos acompaña esta mañana, el doctor Salvador Linares Ciscar. Él ha sido coordinador del grupo de investigación Big Rock 078, Investigación y Formación Didáctica en la Universidad de Alicante, España, cofundador de la Red de Educación Matemática de América Central y del Caribe. Editor asociado de las revistas Educación Matemática, México, Acta Scientiae, Brasil, y Journal of Mathematics Teacher Education, Springer. Ha participado en la International Encyclopedia of Education Volume 7, 2010, Elsevier, Oxford. En la Encyclopedia of Mathematics Education, 2014-2020, Springer, London. En el Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education Paths, Present and Future, 2008, Sense Publisher. Es coeditor del International Handbook of Mathematics Teacher Education, volumen 2, Two Tools and Process in Mathematics Teacher Education 2020, BRILS. Ha impartido conferencias y seminarios en diferentes países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Ecuador y República Dominicana. En 2018, el Comité Interamericano de Educación Matemática, CIAEM, le concedió la medalla Luis Santaló por su trayectoria en la educación matemática internacional y además de tener vínculos especiales con las Américas. Actualmente se desempeña como investigador en el Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la Universidad de Alicante, España. Se les invita atentamente para que mantengan sus micrófonos cerrados e ir escribiendo sus comentarios, inquietudes o interrogantes en el chat, para que el conferencista posteriormente dé respuesta a alguna de estas. Una vez leído algo de su currículum del doctor, vamos a dejar el uso de la palabra para que él dicte la conferencia magistral que lleva como título Formar profesores de matemáticas, retos y desafíos en la actualidad. Bien, doctor Salvador, lo dejamos en su espacio para que nos dicte su conferencia. Sea usted bienvenido. Muchas gracias por Carolina y Juan Manuel por la presentación que habéis realizado. En primer lugar, tengo que agradecer la invitación de la sociedad para impartir esta conferencia magistral. Cuando la estaba preparando, pensé que en estos momentos complicados desde el punto de vista de la práctica de formar profesores de matemáticas, era casi un desafío el hablar o plantear o compartir reflexiones sobre lo que significa formar profesores de matemáticas en estos momentos. Por eso, en el título de la conferencia ponía como la parte de subtitulada retos y desafíos en la actualidad en la práctica de formar profesores de matemáticas. Yo espero que las reflexiones que yo pueda compartir en estos momentos con ustedes pues, les pueden interesar y ya adelanto, yo creo que generamos más preguntas que posibles respuestas a la situación en la cual nos encontramos ahora. Voy a empezar a compartir la presentación.
Omar, se ve bien, ¿no? Correcto, muy bien. Bueno, pues como veis, en el tema sobre el cual yo voy a hablar es sobre formar profesores de matemáticas, pero yo me gustaría situarme en un poco las referencias sobre esta temática. Yo soy un formador de profesores de matemáticas y el hecho de formo a maestros de educación infantil, a maestros de educación, a profesores de educación secundaria, pero el hecho de que nos preguntemos cómo aprenden nuestros estudiantes a ser maestros y a ser profesores de matemáticas, o cómo se desarrollan las competencias docentes necesarias para enseñar matemáticas, ha hecho que este perfil de formador de profesor de matemáticas le peguemos otro perfil, que es el de investigador, que intenta responder a las preguntas de cómo aprenden nuestros estudiantes. Cuando digo nuestros estudiantes, me estoy refiriendo a los estudiantes para profesores. Para facilitar un poco la comunicación, voy a referirme siempre como estudiantes para profesores de matemáticas, para referirme tanto a los estudiantes que quieren ser maestros de educación infantil y primaria, es decir, a trabajar con niños hasta los 12 años, como profesores de matemáticas de educación secundaria y bachillerato, cuando se están van a ser profesores hasta los niños de 18 años, ¿vale? Entonces, cuando yo hable de estudiantes para profesores, me estoy refiriendo a programas de formación inicial de profesores de matemáticas en este amplio rango de edad. Como os decía, hay que entender lo que yo pueda comentar en estos momentos en ese doble papel de formador de profesores, por una parte, y por la otra parte como investigador en el ámbito de la formación de profesores de matemáticas, preguntándose básicamente dos cosas. Es decir, ¿cómo aprenden los estudiantes para profesores de matemáticas el conocimiento necesario para enseñar? Y cómo se desarrollan las competencias docentes que identificamos como relevantes en la tarea de enseñar matemáticas. Ese es un bloque de preguntas que va a configurar un poco las reflexiones que yo voy a intentar hacer. Y el segundo bloque se va a referir a de qué manera podemos pensar en los entornos de aprendizaje, es decir, en los ambientes que podemos generar con nuestros estudiantes para que aprendan lo que pensamos que es necesario que aprendan, conocimiento, y desarrollen las competencias pertinentes para enseñar matemáticas, es decir, aprender a usar el conocimiento en las situaciones de enseñanza de las matemáticas. Y en estos momentos en los que todos estamos casi medio confinados en nuestras casas, trabajando a distancia por las condiciones de pandemia, pues esas dos preguntas, es decir, cómo aprenden nuestros estudiantes y cuáles son los ambientes o los entornos de aprendizaje que pueden favorecer el aprendizaje del conocimiento necesario para enseñar matemáticas y del desarrollo de las competencias docentes, pues es como si fuera un barco que lo hubiéramos metido en medio de una tormenta en que está zarandeándose por todas partes. Vale. Dicho esto, colocando estas referencias iniciales, voy a intentar situar mis reflexiones en el contexto particular en las que yo trabajo en el programa de formación de profesores, pero con las referencias internacionales en las cuales hemos tenido que involucrar nuestras tomas de decisiones en estos momentos particulares. Cuando hablamos de profesores de matemáticas, sabemos que esta práctica tiene que responder a muchas tensiones, es decir, institucionales desde el punto de vista de la estructura del programa de formación, desde el punto de vista de dónde están ubicadas los programas y las instituciones donde están esos programas, es decir, qué equilibrio hay que buscar entre la componente disciplinar de las matemáticas, la componente de didáctica de las matemáticas, la componente más general de pedagogía o psicología o de organización de instituciones educativas, que esas son las
tensiones académicas, pero también hay que tener en cuenta referencias personales y sociales. Dicho esto, cuando uno piensa en la formación de profesores de matemáticas, en la práctica de formar profesores de matemáticas, pues hay toda una serie de reflexiones y de cuestionamientos, tanto a nivel local de cada uno de los programas de formación de profesores, como a nivel institucional o a nivel nacional y a nivel internacional, sobre cuál es el conocimiento necesario para enseñar matemáticas. Las respuestas simples a esta cuestión, no, el profesor tiene que saber matemáticas, tiene que saber aspectos de didáctica de las matemáticas. Resulta que no parece ser que sea una respuesta tan fácil, a priori, cuando hay toda una agenda de reflexión internacional centrada en intentar dar respuesta contextualizada a esta cuestión, ¿vale? Esto es una de las primeras referencias que vamos a tener en cuenta. Hay muchos trabajos, y repito, tanto a nivel local, de cada uno de los programas de formación, como a nivel nacional, vinculado al tipo de asociaciones que unen a profesores, que desarrollan talleres, desarrollan seminarios para potenciar o desarrollar ese conocimiento que se supone es necesario para enseñar matemáticas, pero también a nivel internacional, lo que significa, uno puede interpretar este tipo de movimiento a que la respuesta no es tan simple, ¿vale? Hay respuestas particulares en determinados contextos que pueden no servir en otros determinados contextos. El hecho de que haya muchísima gente cuestionándose este aspecto nos está indicando precisamente ese detalle, es decir, que a priori uno puede pensar que esta es una respuesta fácil, el conocimiento que se necesita para enseñar matemáticas, pero que la realidad nos está mostrando que no es tan fácil dar respuesta a esta cuestión. La segunda cuestión perdón. Disculpe, doctor, la interrupción. No se ve su pantalla completa. ¿Ahora sí? Creo que le falta la parte del lado derecho. ¿Qué cree que se alcanza a cortar un pedacito? O sea, se ve como que el 80% de su pantalla y del lado derecho se corta como que ese 20%. ¿Y ahora? A ver. No, seguimos viendo la misma. No sé si dejo de compartir y vuelvo a compartir, ¿le parece? Vale. Perfecto. Y yo le digo cuál de las... Otra vez, por favor. ¿Puede compartir, Doc? ¿Ahora? ¿Se ve bien? Ok, ahora sí se ve bien completa. Vale, muy bien. Bueno, la segunda cuestión que también está generando mucha controversia, no, muchas necesidades de respuesta, es cómo los estudiantes para profesor aprenden. La primera tenía que ver con el dominio de conocimiento, es decir, qué es lo que se tiene que ser aprendido, es decir, el conocimiento necesario para enseñar matemáticas. Y la segunda cuestión es cómo los estudiantes aprenden. Esta cuestión de cómo aprenden tiene que ver, tiene una referencia, es cómo entendemos que se desarrollan las competencias docentes, cómo entendemos que los estudiantes para profesores, que son adultos, son personas adultas, cuando se entran en el programa de formación de profesores ya tienen más de 18 o 19 años, ¿vale? Por lo cual, ¿cómo aprenden a este tipo de personas? ¿Cómo aprenden y por lo tanto, cuáles son las características de los entornos de aprendizaje? Eso tiene que ver con dos aspectos, sobre el diseño de los entornos de aprendizaje y sobre las tareas en los programas de formación. De la misma forma que la cuestión sobre el conocimiento, qué es lo que tiene que ser aprendido, estas cuestiones sobre cómo aprenden los estudiantes para profesores de matemáticas también tienen respuestas diversas, contextualizadas a nivel local,
de cada uno de los programas a nivel institucional, cada uno de los ambientes nacionales, pero también tiene respuestas a nivel internacional. Eso significa, igual como en el caso del conocimiento, que las respuestas no son fáciles. No son fáciles ni están claramente establecidas. Estas preguntas, estos dos bloques de preguntas, cuestionarse sobre el conocimiento y cuestionarse sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes para profesores de matemáticas, tienen tradición en el ámbito de la didáctica de las matemáticas. Durante muchísimo tiempo, los formadores de profesores han estado intentando aportar conocimiento sobre estos dos aspectos. Pero desde hace un año, la situación en la cual, situaciones personales, las sociales, donde están los programas, donde están los institutos, todo esto ha cambiado como consecuencia de la situación de pandemia que vivimos. Y esto lo que ha hecho ha sido que se generen nuevos desafíos en la manera en que los formadores de profesores estamos respondiendo a los desafíos planteados por las normas de aislamiento social y de movilidad reducida derivados de la pandemia. La manera en que los formadores de profesores estamos dando respuesta a estas cuestiones, es decir, a las mismas cuestiones desde siempre, ¿qué es lo que tiene que ser aprendido? ¿Cómo tiene que ser aprendido? En este nuevo contexto en el que hay aislamiento social y en el que, como por ejemplo ahora, en otro tipo de situaciones, esta conferencia posiblemente estaría en un anfiteatro de una universidad o de una institución mexicana, nos veríamos las caras con mucha facilidad, nos tomaríamos un vino después de la conferencia, charlaríamos después de los talleres, de los seminarios, y sin embargo ahora no, tenemos que estar conectados a través de el Zoom, el Meet o cualquiera de estas plataformas para poder mantener este tipo de interacción. La forma en que los formadores de profesores han estado dando respuesta a esta nueva situación, a las cuestiones planteadas de qué conocimiento y cómo se aprende, pues ha sido muy variada y en gran medida contextualizada por las condiciones sociales e institucionales en cada país y en cada institución. Uno de los desafíos más presentes ha estado vinculado a la accesibilidad de Internet, es decir, el ancho de banda que utilizamos para relacionarnos con nuestros estudiantes y la posibilidad de que los estudiantes puedan tener acceso a través de Internet a la cantidad de recursos que el programa de formador decide que es necesario para ello. La cuestión de la accesibilidad a Internet, lo que está mostrando son aspectos muy particulares de esta nueva situación en la que intentamos adaptar la práctica de formar profesores. La otra cuestión es en relación a los recursos tecnológicos necesarios, ¿vale? Es decir, es verdad que todos poseemos celulares, tabletas, ordenadores, pero algunas veces las características técnicas de estos recursos tecnológicos no permiten ciertas capacidad de interacción con el otro en la medida que un programa de formación pudiera necesitarlo. En este sentido, si somos capaces de empezar a detectar que esta situación está haciendo visibles desigualdades sociales en mucha mayor medida que la situación que había previa a la pandemia. Y esto también hay que empezar a gestionarlo desde los programas de formación de profesores. En esta situación, uno de los estudios de una universidad americana mostraba que la situación creada por el COVID ha puesto de manifiesto, ha puesto más visible todas las cuestiones de desigualdad que existen. Uno de los aspectos en el ámbito de la educación que se subrayaba era lo que en inglés llaman learning loss, es decir,
una pérdida del aprendizaje. Es decir, la conjetura es que durante un año, desde que se declaró la pandemia, los niveles de aprendizaje, aunque hemos adaptado tecnológicamente los recursos y esto, una cosa es lo que podría haber sido el aprendizaje típico de una cohorte normal de estudiantes en el programa, en relación a lo que se ha aprendido ahora. Esto es muy fácil, es decir, en educación, en la educación en general, se está hablando de esa diferencia de que no todos los estudiantes están aprendiendo de la misma manera ni lo que tenían que aprender en esta situación nueva de la que podían haber estado aprendiendo si no hubiera estado la pandemia. La pregunta es que si nosotros miramos a nuestros programas de formación de profesores de matemáticas, podemos suponer, hipótesis de trabajo, que también existe esa pérdida de aprendizaje. Es decir, nuestros estudiantes ahora, en febrero de 2021, no están aprendiendo exactamente lo mismo que podían haber estado aprendiendo en febrero del 2019, previo a la pandemia. La cuestión es qué es lo que nosotros podemos hacer para que esta pérdida del aprendizaje sea lo menos dramática posible. En estos momentos, en cada uno de nuestros propios contextos, es decir, cuando hablo de nuestros propios contextos, me estoy refiriendo al programa de formación en el cual cada uno de los formadores podemos estar trabajando, ¿vale? Podemos tener información indicando que también puede existir esa idea del aprendizaje perdido de nuestros estudiantes. Por ejemplo, yo puedo detectar en mis estudiantes para profesores de matemáticas que lo que ellos pueden estar aprendiendo ahora no es lo mismo que podían estar aprendiendo hace un año. Y que durante un año, esa pérdida de lo que se debería haber aprendido y no se ha hecho, está marcando esta nueva generación de profesores de matemáticas. ¿Cómo estamos intentando dar respuesta a esta situación? ¿Vale? Hay aspectos físicos de esta situación que podemos ver en nuestros propios programas de formación de profesores. Por ejemplo, hay una transformación en la idea de la noción física del aula del programa de formación. Es decir, donde el espacio físico donde nosotros, los formadores de profesores, nos relacionamos con nuestros estudiantes. Ahora, antes teníamos un edificio, teníamos un grupo de estudiantes, nos relacionábamos con ellos, hablábamos, interaccionábamos, manejábamos material. Ahora el aula que aparece es esto, es una imagen sacada de un encuentro en Zoom, donde es posible aquí que nos veamos las caras, pero incluso hay un momento en que no nos veamos las caras. Es decir, simplemente alguien habla y los demás están escuchando o pueden estar haciendo cualquier cosa en su casa. Bueno, una anécdota en este tipo de situaciones es que uno puede estar dando una conferencia con un pijama, solamente con una corbata y una camisa en la parte superior de vestir. Y en la parte de abajo poder llevar una ropa cómoda de poder estar en casa. Bueno, esto es una anécdota dentro de esta forma de entender la transformación física de donde estamos realizando nuestro propio trabajo. La aula física, nosotros tenemos un edificio, tenemos un plano del edificio, antes teníamos situada dónde estaba el aula y dónde podía ir a dar la clase cada uno de los profesores, donde estaban el grupo de alumnos esperándole. Y ahora lo que tenemos es un aula virtual, un icono con un color verde enganchado para que nosotros cliquemos aquí y podamos entrar en Zoom, en Meet o en cualquier otro sistema tecnológico que me permite conectarnos con nuestros alumnos. Bien, esto es la situación, los cambios en nuestros contextos de trabajo, lo que nos encontramos ahora. Yo voy a poner dos ejemplos de la adaptación que se ha
hemos tenido que realizar en mi programa de formación, donde yo trabajo, para dar respuesta a este tipo de cambios, para que los podamos ver, este tipo de transformaciones. Esos dos ejemplos me van a servir para plantear dos cuestiones al final de esta charla, que son realmente preocupantes desde mi punto de vista cuando uno piensa en el programa de formación de maestro, que es sobre realmente el cambio importante que el significado de la palabra interacción entre las personas, interacción entre las personas y el conocimiento, realmente sí ha modificado esto, que va más allá de simplemente el cambio físico del aula. Bueno, voy a explicar en primer lugar un ejemplo de una adaptación sincrónica, ¿vale? En un programa de formación de profesores en una universidad pública, es decir, cómo se está adaptando la actividad de formar profesores a esta nueva situación. Y lo he llamado una adaptación sincrónica porque una de las características relevantes de este primer ejemplo es que uno está hablando, como en este momento estoy haciéndolo yo, con un grupo de estudiantes que está en la otra parte del cableado de Internet, y la interacción o la comunicación se hace al mismo tiempo. Este tipo de ejemplo que voy a describir ahora permite tener una docencia dual, que se llama, ¿vale? Una docencia dual es en la que se puede estar en un espacio físico dando clase a un grupo reducido de estudiantes para mantener la distancia social, y el otro grupo de estudiantes está conectado a través de Internet para poder asistir a las clases, ¿vale? O puede ser simplemente un profesor dando clases de una determinada manera, ahora explicaré cómo, y todos los estudiantes conectados a través de Internet. Por eso en algunos sitios se suele hablar de enseñanza dual, para dar pie a la posibilidad de esas dos, de haber estudiantes presentes en el aula física y estudiantes conectados a través de Internet para asistir a la misma clase. Pero yo sigo adelantando la idea que me gustaría subrayar, pero eso simplemente lo que está es escondiendo las características del papel que desempeña la interacción entre las personas en el proceso de construcción del conocimiento y del desarrollo de las competencias docentes. Y no podemos esconder detrás de la tecnología o de los avances tecnológicos que permiten hacer lo que vamos a mostrar ahora, y no darnos cuenta que hay otra parte de la balanza que parece ser que no la estamos cuidando lo que deberíamos cuidarla. Bien, este primer ejemplo es una adaptación de la idea del webinar como una herramienta digital en la formación de profesores de matemáticas. Hay un formador, hay un servidor y hay unos asistentes, que son los estudiantes, ¿vale? Es un seminario o un taller que se desarrolla a través de online de manera sincrónica, que alguien puede grabar en un momento determinado y lo puede compartir con otro. Pero el hecho es que hay una posibilidad de sincronía, porque si se graba ya automáticamente lo que estamos es convirtiendo lo que hace 30 años se llamaba educación a distancia, que se grababa un vídeo y los profesores lo veían. Aquí se intenta que haya la posibilidad de algún momento de interacción, aunque sea para levantar la mano y preguntar alguna aclaración. Por ejemplo, lo que yo voy a contar en este caso es esta es la parte de entrada de lo que significaría un aula virtual en el programa de formación, en este caso particular donde yo trabajo, pero que parece ser que es bastante común a las situaciones que se están dando en muchos países, ¿vale? Este tipo de aula virtual permite tener pues, un chat donde los estudiantes pueden participar, pero también permite compartir un vídeo en el que
se pueda hablar de ciertas cosas. Un vídeo es un soporte de un conocimiento, y esto hay que tener en cuenta la diferencia que existe entre los diferentes soportes del conocimiento, ¿vale?, para mostrar o para desarrollar los procesos de aprendizaje, ¿vale? Uno puede usar un vídeo, puede compartir un vídeo, puede compartir una presentación PowerPoint como lo estoy haciendo yo. Esta es otro soporte distinto de la idea de conocimiento. La cuestión aquí está de qué manera nosotros estamos representando el conocimiento que queremos transmitir a nuestros estudiantes. Y estoy usando la palabra transmitir. No estoy usando la palabra que nos construyan, porque el contexto no me va a permitir el otro punto de apoyo, que es la interacción. Podemos compartir una presentación en PowerPoint o un vídeo en directo. Es decir, entonces es como si tuviéramos una ventana y los estudiantes, estén donde estén, pueden participar, pueden estar escuchando lo que se está exponiendo. Bueno, el chat que permite esa comunicación, entre comillas, con el profesor, en el que los estudiantes pueden preguntar o pueden cuestionar algunas de las cosas que se están dando, ¿vale? Y también hay la posibilidad de salas de trabajo para grupos de estudiantes, para profesores. Salas de trabajo virtuales, entendidas como sitios en la red donde grupos reducidos de estudiantes para profesores pueden reunirse para desarrollar alguna tarea que luego van a compartir con el resto de compañeros, ¿vale? Este es el simulacro en la red de lo que sería el trabajo en grupo cuando estamos en un aula física, ¿vale? Estas son básicamente las características de esta forma de adaptar un programa de formación a la situación que nos encontramos ahora. Voy a poner otro ejemplo en el cual el énfasis está colocado sobre la idea de interacción asincrónica, es decir, no vinculada al momento en que se da, y en el que se incorpora un espacio de interacción social que va más allá de estas salas de trabajo en grupo de estudiantes para profesores. También es una aproximación al programa de formación de profesores, también se está realizando en una universidad pública, y la característica para diferenciarlo del anterior es su aproximación asincrónica. Aquí sí aparece la idea de entorno de aprendizaje, ¿vale? Entorno de aprendizaje como que va más allá de la idea de simplemente transmitir un conocimiento para que otro lo pueda conocer. En este caso, esto sería una entrada en la página web, pero en este caso es la entrada a un entorno de aprendizaje en el que los estudiantes pueden encontrar, interaccionar con una manera de representar el conocimiento y participar en toda una serie de espacios sociales en los cuales ellos pueden intentar resolver tareas profesionales como parte de su programa de formación, sobre su trayectoria formativa. Este entorno de aprendizaje lo que consta es de representaciones de la práctica, por ejemplo, vídeos, exactamente como en el otro ejemplo, pero aquí esta representación de la práctica con el soporte del vídeo no es para mostrar, sino que se convierte en un instrumento para el aprendizaje. La idea está en diferenciar la forma en que representamos el conocimiento y cómo esa forma en que nosotros representamos el conocimiento, en este caso y en el anterior, podría ser un vídeo, ¿vale?
es usada como un instrumento para resolver un problema profesional o simplemente es mostrada, ¿vale? Para que otro lo pueda ver. En este entorno, además de las representaciones de la práctica, que en este caso pues, adopta el formato de vídeo, que puede adoptar un soporte narrativo, desde el punto de vista de respuestas de estudiantes a problemas de matemáticas, donde podamos ver diferentes características de la comprensión del tópico matemático que está vinculado a un proceso de resolución, ¿vale? Es decir, uno puede ir cambiando el soporte del conocimiento y la representación de la práctica que se utiliza. Aquí, los materiales a ser usados, es decir, no solamente el PowerPoint que puede presentar un profesor, sino también las lecturas de documentos profesionales que ayudan a resolver, ayudan a dotar de sentido el proceso de resolver un problema profesional. Un material, en este sentido, puede ser las reflexiones de profesores describiendo incidentes de su aula en el que contextualicen problemas, respuestas de los estudiantes y determinen qué posibles alternativas pueden tener ante esta situación específica. Hay una serie de indicaciones metodológicas sobre qué es lo que tiene que ser hecho por el estudiante para profesor en este contexto, más allá de simplemente escuchar y leer, ¿vale? Y lo que es la diferencia radical con el otro punto está en crear espacios de interacción social, asincrónicos. Es decir, que uno puede estar vinculado al entorno de aprendizaje mucho más del intervalo real de tiempo que está escuchando mientras el profesor está hablando. Los espacios de interacción social, el debate, lo que permite es coger lo mismo que teníamos en el otro ejemplo, las subsalas de trabajo, pero convertirlas a lo largo del tiempo. Puede haber esa participación en los foros, esas subsalas de trabajo a lo largo del tiempo, pueden tener 15 días en las que un grupo de estudiantes para profesor está intentando resolver una tarea profesional, como puede ser ver un videoclip de un profesor gestionando el discurso matemático en el aula e identificar las características sobre las cuales se apoya esa manera de gestionar esa interacción del contenido matemático con sus estudiantes y con el problema que tienen en mano que resolver, ¿vale? Ese es un tipo de problema profesional en el que el participar en el foro permite intentar resolver, porque hay luego una serie de cuestiones que tienen que ser contestadas aquí, ¿vale? Para al final poder hacer una entrega de un informe escrito. En este caso, por eso se llama un entorno de aprendizaje que va más allá de un espacio en el que se transmite información. Un espacio en el que se intenta colocar las referencias para la construcción del conocimiento y desarrollo de competencias docentes. Y en ese aspecto, el discurso que se genera como respuesta a la tarea profesional es como una manifestación del uso del conocimiento para interpretar las situaciones de enseñanza de las matemáticas. Aquí está uno de los pilares clave sobre los que se apoya esta aproximación a la formación de profesores de matemáticas en el ámbito de intentar desarrollar competencia docente, en el sentido de que los estudiantes para profesores tienen que ser capaces de dotar de sentido a las situaciones de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, más allá de pensar de que lo que hace el alumno está bien o está mal, o que el problema es adecuado o no es adecuado. Es decir, mirar más allá de la superficie de la situación de enseñanza de las matemáticas, dotarlas de sentido, pero para poder decidir qué es lo que hacer a continuación.
Ese es el sentido del desarrollo de la competencia docente. Es decir, empezar a generar aspectos particulares de cómo usar de manera pertinente el conocimiento para interpretar la situación de enseñanza-aprendizaje, es decir, dotarla de sentido, como punto de apoyo sobre el cual decidir qué es lo que hacer a continuación. Y ese qué hacer a continuación significa tener a disposición de uno un rango de acciones que pueden ser adecuadas. Esa es la expresión, porque eso es un planteamiento hipotético, que, en el sentido de que nunca uno asume de que hay una respuesta, solo una respuesta adecuada a una determinada situación. Este tipo de entorno de aprendizaje lo que hace es, se apoya sobre diferentes actividades de los estudiantes para profesor, que van más allá de simplemente escuchar o ver lo que se está sucediendo. Y es una de las características sobre las cuales se apoya el hecho de que sea asincrónico, es decir, el hecho de que sea a lo largo del tiempo. Aparte de ver o leer registros de la práctica, la posibilidad de leer documentos que permitan, en cierta medida, ayudar a mirar, determinar qué es lo que tengo que mirar en una situación de enseñanza-aprendizaje, cuáles son los elementos matemáticos que son relevantes para dotar de sentido esta situación. Intercambiar las interpretaciones con otros, en el sentido que esa interpretación se convierte en un objeto de aprendizaje para el otro y que los procesos de refinamiento de estos informes, a través del feedback que reciben desde otros, el propio formador de profesores y la participación en los foros, permite pensar de que se está construyendo conocimiento. Y la forma de congelar eso que se ha aprendido en un determinado momento es cuando uno escribe su interpretación de la situación, escribe y justifica cuál es la decisión que se podría tomar a continuación a partir de lo que es observado. Bueno, algunas reflexiones sobre estas transformaciones generadas. Que sí que me gustaría que fueran más allá de simplemente las adaptaciones técnicas o tecnológicas que se han tenido que hacer en los programas de formación para poder dar respuesta a la situación en la cual nos encontramos ahora. Tanto la modalidad completamente en línea como la dual, es decir, aquella que permite estar desarrollándose una enseñanza con alumnos presentes y alumnos conectados a Internet, es decir, que integra parte de presencialidad con actividades en línea, cualquiera que sea esta, implica cambios en la forma en que las personas interactúan. Y esto es relativamente fácil de darse cuenta uno. Otra cosa es que sepamos qué hacer, pero que ha habido cambios en la forma en que las personas interactuamos, está clarísimo. Es decir, no es lo mismo estar hablando delante de una clase con 50 o 60 estudiantes y planteando problemas profesionales y ver cómo se pueden resolver cuando estamos analizando algún registro de la práctica, que usar el contexto tecnológico que permite relacionarnos con personas físicamente muy distantes, ¿vale? Esto es, la evidencia es clara, ¿no? Pero también implica en cómo nos relacionamos con las matemáticas, ¿vale? Lo que tiene que ser aprendido, o con el conocimiento necesario para enseñar matemáticas en los programas de formación docente. Y esa es una pregunta más ambigua, es decir, porque se apoya sobre la idea de que los estudiantes para profesor construyen conocimiento con el otro, ¿vale? Resolviendo problemas profesionales, como una manera de complementar, pues, esa construcción del conocimiento más personal que uno hace cuando resuelve problemas de manera individual. En este sentido, la cuestión que se plantea desde el punto de vista de cómo entendemos nuestro trabajo de formar profesor de matemáticas es que
la manera de entender lo que sucede en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en este caso en los programas de formación de profesores, debe cambiar. Es decir, para no pensar que simplemente con la tecnología estamos resolviendo todo el problema que se está generando. En los últimos años se estaba empezando a cuestionar o desarrollar aproximaciones tecnológicas que estaban intentando aprovecharse del desarrollo de la Internet para potenciar programas de formación, aparte de otras cosas, pero aquí nos vamos a centrar en los programas de formación. Y estas experiencias previas son las que se han puesto de manifiesto ahora, en el último año, su potencial o sus limitaciones a la hora de generar estas nuevas aproximaciones en los programas de formación de profesores. Básicamente, en las revisiones de las experiencias que se han realizado a lo largo del mundo en diferentes programas y en diferentes contextos y regiones, que eso es lo importante, ¿vale? Porque las condiciones institucionales y contextuales en las cuales funcionan los programas de formación de profesores cambian de región en región, cambian de país en país y hay que tener en cuenta esas características específicas. Bueno, pues lo comentaba, el análisis de esas iniciativas que intentaban ver el potencial y las limitaciones de la tecnología en el programa de formación de profesores de matemáticas se han convertido en relevantes cuando los formadores de profesores hemos tenido que empezar a plantearnos el nuevo contexto que se ha generado con la necesidad de la distancia social y del confinamiento de las personas, ¿vale? Que son las dos claves que han permitido llegar a cuestionarnos en qué medida lo que se estaba desarrollando en estos momentos puede ayudar o puede limitar las nuevas decisiones en los programas de formación. Uno de los dominios que se identificaron en esas iniciativas de uso de la tecnología en los programas de formación fue que la necesidad de empezar a explicitar más claramente los principios de diseño de los nuevos contextos educativos que se estaban generando y de qué manera los educadores matemáticos los hacemos explícito para justificar las decisiones tomadas. Ya no vale decir a justificar solo a través de decisiones tecnológicas, sino que uno empieza a cuestionarse y empieza a ver la necesidad de hacer explícito pues, la necesidad de cuáles son las ideas sobre las cuales yo estoy tomando mis decisiones tecnológicas en el programa de formación. Por ejemplo, en el diseño de propuestas formativas en la formación de profesores de matemáticas, como pueden ser los MOOCs o los desarrollos de propuestas B-Learning en algunos sitios que se está denominando docencia dual. Que eso es el primer ejemplo que os he planteado yo, que es una respuesta simplemente tecnológica al cuestionamiento de cómo se puede seguir manteniendo en funcionamiento los programas de formación y se queda en segundo plano pues todo lo relativo al papel de la interacción o esa nueva manera de interaccionar que ya no permite en gran medida la construcción del conocimiento y simplemente transmitir información de unos a otros. El segundo dominio de que mostraba la forma en que la tecnología se estaba adaptando, se estaba desarrollando y que el año pasado se empezó a adaptar a la nueva situación, es lo que he estado yo insistiendo durante toda la tarde, la necesaria cuestionamiento de la conceptualización de la relación entre la interacción social y los procesos de construcción del conocimiento que es necesario desarrollar en estos nuevos contextos y por lo tanto cuestionarnos hasta qué medida las decisiones tecnológicas están o no están potenciando o están limitando el proceso de construcción del conocimiento.
En particular, teniendo en cuenta el desarrollo de un discurso específico y cómo la interacción digital puede condicionar los procesos de aprendizaje. Aquí la cuestión es de qué manera podemos aprovecharnos esa facilidad de la comunicación digital que nos permita los recursos tecnológicos para potenciar procesos de construcción del conocimiento, es decir, procesos colaborativos de resolver un problema, de manera que lo que se vaya a generar, el discurso que se genera al resolver ese problema profesional, se convierte en un objeto de aprendizaje que pueda ser refinado y que pueda ser modulado por todos los demás. Y la tercera dominio que se ha planteado es que posiblemente el uso de aproximaciones socioculturales para entender cómo el conocimiento puede ser visto como un instrumento conceptual y la manera en la que los nuevos recursos tecnológicos condicionan la relación entre los formadores de profesores, los estudiantes para profesores de matemáticas y el conocimiento necesario para enseñar matemáticas es un ámbito de reflexión. Es decir, cuando estoy hablando de las aproximaciones socioculturales al proceso de aprender a enseñar matemáticas o al desarrollo de las competencias docentes, estoy intentando poner encima de la mesa la idea de qué manera en estos nuevos contextos tecnológicos los estudiantes para profesor pueden convertir el conocimiento en un instrumento conceptual, es decir, en ese proceso de instrumentalización del conocimiento para resolver los problemas profesionales, y que esa transición de la información que puede aparecer en un PowerPoint, en un vídeo, en un documento PDF, se convierta, que es un artefacto, se pueda llegar a convertir en un instrumento en manos del profesor cuando está intentando resolver un problema profesional, es una cuestión clave en estos momentos para poder entender qué está sucediendo en nuestro programa de formación desde el punto de vista del aprendizaje del estudiante y desde el punto de vista del desarrollo de las competencias docentes. Una cuestión transversal en estos tres dominios, ¿vale?, que he señalado, es decir, la necesidad de poner de manifiesto los principios que apoyan el diseño de los entornos de aprendizaje, la necesaria reconceptualización de la idea de interacción en estos contextos tecnológicos y el proceso de instrumentalización del conocimiento necesario para enseñar matemáticas, para resolver los problemas profesionales en la práctica de enseñar matemáticas. Estos tres dominios que he señalado tienen una cuestión transversal, ¿vale?, que es que se sitúa precisamente en la necesidad de cómo vamos a conceptualizar los procesos de construcción del conocimiento necesario para enseñar matemáticas y el desarrollo de competencias docentes en estos nuevos contextos. En particular, la pregunta que se nos plantea en estos momentos es cómo los formadores de profesores de matemáticas podemos entender la relación entre la teoría y la práctica en estos contextos apoyados en la interacción digital, ¿vale?, que vayan más allá de simplemente transmitir conocimiento. Esta situación, el cuestionarse esto, es decir, la forma en que como formadores de profesores vamos a entender esa relación entre la teoría y la práctica, mediados por la interacción digital, ha puesto de manifiesto otra vez, pero con ropajes distintos, tres roles que desempeñan los formadores de profesores de matemáticas, que ya venían desempeñando desde antes, pero que ahora nos ha puesto en un contexto completamente novel, completamente nuevo, que es nuestro papel como formadores, nuestro papel como investigadores y nuestro papel como diseñadores de tareas y de maneras de usarlas en los programas de formación. En este sentido, ahondando más en esa referencia sobre la relación entre la teoría y la práctica y cómo la interacción digital debe ayudarnos a conceptualizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes para profesores,
me gustaría subrayar el papel que desempeñan los registros de la práctica, por ejemplo, los vídeos, ¿vale? Cuando lo usamos en estos nuevos contextos, digitales, tecnológicos, y cómo el conocimiento para entender las situaciones de enseñanza de las matemáticas y realizar una buena práctica pueden ser generados y construidos en estos nuevos contextos. En particular, el papel que estamos intentando ver hasta dónde es posible llegar es una manera de entender el aprendizaje y el desarrollo profesional del docente, es decir, el desarrollo de la competencia docente, entendido como una relación entre lo personal y lo social, en el sentido de que en qué medida es posible equilibrar ese aprendizaje social que podíamos tener en las aulas físicas, cuando ahora tenemos estas aulas digitalizadas y en el contexto del ejemplo particular que he colocado yo antes, de sincrónica, ¿vale? Y que estamos intentando se puede pensar en esa complementariedad a través de lo que he contado en el ejemplo 2, que es cuando ya no se habla solamente de los espacios en que se transmite información, sino un espacio donde se construye el conocimiento y donde aparecen espacios de interacción social. Esto implica que como formadores de profesores de matemáticas tenemos que pensar en qué aspectos de los entornos tecnológicos que las instituciones nos proporcionan para desarrollar nuestro trabajo, nosotros debemos modificar, qué aspectos debemos minimizar, qué aspectos debemos potenciar para desarrollar esos entornos de aprendizaje que puedan ser coherentes con la forma de entender la relación entre lo personal y lo social cuando se está construyendo el conocimiento necesario para enseñar más matemáticas. Y pensar en qué medida las tareas que nosotros podemos hacer en estos nuevos entornos de aprendizaje, es decir, las tareas que les proponemos a nuestros estudiantes, son o no son pertinentes. Es decir, en qué medida las tareas, ejemplo, que estábamos usando de análisis de representaciones de la práctica, que usábamos antes de la pandemia, en qué medida deben ser adaptadas o pueden ser usadas en estos nuevos entornos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la idea del desarrollo de la competencia docente, la necesidad de identificar indicadores del nivel de este desarrollo de la competencia docente, está muy vinculado no solamente a lo personal, sino también al papel que desempeña lo social en el proceso de aprender a usar el conocimiento para resolver los problemas profesionales. Muy bien. Un poco para ir terminando, la cuestión que tenemos un poco y casi en caliente, ¿no? Como seguimos pensando, seguimos enfrentándonos a situaciones nuevas, que es qué estamos perdiendo y qué estamos ganando en los programas de formación de profesores en esta nueva situación, a la hora de considerar las decisiones tecnológicas que se han tomado en relación a lo que podíamos tener antes de la pandemia. La pregunta es, ¿qué estamos aprendiendo como formadores de profesores en este nuevo contexto? Bueno, la verdad es que tenemos más preguntas que respuestas, ¿vale? Cuando parece que tenemos una media solución a un problema, pues resulta que esa media solución es más problema todavía que la propia solución. Pero el contexto se ha convertido en un contexto de aprendizaje para nosotros como formadores de profesores. En particular tenemos algunos ámbitos en que hay que afinar, seguir pensando, ¿no? Cómo el contexto online puede apoyar la interacción entre los participantes como un medio para la construcción del conocimiento de didáctica de las matemáticas y el desarrollo de las competencias docentes. Una adaptación del estilo de los webinars necesita la complementariedad de algo para poder responder a esta pregunta. Por ejemplo, ¿vale?
Otra cosa es que sepamos exactamente cómo y cómo se puede articular. Pero lo importante es que podemos identificar preguntas que pensamos que pueden ser relevantes responder en este momento. ¿Cómo el contexto online apoya la interacción entre los participantes para el desarrollo de la competencia docente? Y, en segundo lugar, ¿de qué manera estos nuevos contextos, es decir, la forma en que las instituciones, los programas de formación están intentando dar respuesta a estas nuevas condiciones contextuales de aislamiento, de confinamiento, de presencia dual, unos poquitos sí, pero unos muchos no, ese tipo de cosas que las instituciones nos dicen para mantener todas estas condiciones, pues de qué manera estos nuevos contextos generan oportunidades para el aprendizaje, dando forma a cómo los estudiantes para profesor aprenden. ¿Qué son estos? Pues espacios para seguir aprendiendo como formador de profesores de matemáticas. Es decir, por eso decía yo al principio, tenemos mucho más preguntas que respuestas, pero tenemos que pensar que podemos aprovechar de la situación que tenemos ahora, ¿vale? Que nos permita salir de estas situaciones como mejor profesionales y haciendo mejor nuestro propio trabajo. Y yo creo que uno de los mensajes que se está transmitiendo, no solamente el contexto en el que estamos trabajando, sino también la forma en que estamos intentando identificar las problemáticas y dar respuesta a esa problemática en la formación de profesores de matemáticas. Yo creo que una de las cosas importantes es, en cierta medida, y que tiene proyección hacia el futuro, es la búsqueda de la complementariedad entre la dimensión presencial y online de los programas de formación. A lo mejor resulta que el todo online o todo presencial no da respuesta a todas las problemáticas, a todas las cuestiones planteadas, y a lo mejor hay que buscar esos planteamientos mixtos de esa dimensión presencial y online como alternativas potentes, siempre teniendo en cuenta el papel que puede desempeñar la interacción entre los estudiantes para profesores en el proceso de construcción del conocimiento. Y eso nos lleva a esa necesaria reconceptualización de lo que entendemos, no solamente por la interacción con el otro, sino el papel que desempeña la interacción con el otro en el proceso del desarrollo de las competencias docentes. Y eso nos pone de manifiesto pues otra cosa que está empezándose a explicitar más claramente. Es las diferentes formas de comunicar lo que se conoce. Las formas del discurso han cambiado ahora. Los soportes sobre los cuales se construye el discurso, es decir, para mostrar lo que uno conoce, uno puede llegar a hacer, están cambiando. Y eso es un reto que van a tener ahora los programas de formación de profesores de matemáticas. De qué manera esas formas del discurso mixtas que van más allá de un texto escrito, que van más allá de solamente un vídeo o un PowerPoint, pueden seguir desarrollándose. En esa situación hay una necesidad de información, ¿no? Que nos permita seguir aprendiendo unos de otros, ¿vale? Y para eso uno plantea preguntas. ¿Cómo en cada uno de nuestros entornos particulares, programa de formación, universidad, región, país, se le está dando respuesta a estas situaciones? ¿Qué aspectos son comunes o diferentes en nuestras respuestas a esta situación? ¿Qué podemos aprovechar de las experiencias de los otros? ¿Y qué podemos ofrecer desde nuestra propia experiencia? Bueno, yo he utilizado la invitación de la AME para impartir esta conferencia para situarla en este contexto. ¿Qué podemos ofrecer de nuestra propia experiencia? Es contaros mi experiencia en mi programa de formación, los cuestionamientos que nos hacemos ante las respuestas tecnológicas que intentan ayudarnos a dar respuesta al programa de formación. Yo creo que una cosa importante va a ser el compartir experiencias, ¿vale? El compartir experiencias es lo que nos va a permitir generar la idea de comunidad de formadores, de profesores de matemáticas, que independientemente de las diferencias o semejanzas de las regiones o de los propios programas de formación, nos van a dar la posibilidad de construir lo que yo he llamado un objeto de aprendizaje,
en el programa de formación, que aquí sería el compartir experiencias y el compartir respuestas a situaciones particulares con otros, es lo que se va a convertir en un objeto de aprendizaje para el formador de profesores. En particular, yo he retomado el espacio que ha creado el CIAEM como el blog en el que se pueden compartir experiencias, es decir, se pueden compartir respuestas a esta situación o a las situaciones en las que cada uno de nosotros nos encontramos en nuestro programa de formación, de manera que podamos entrar en diálogo unos con otros para intentar particularizar respuestas a situaciones como las cuestiones como las que yo había planteado, del equilibrio entre lo presencial y lo online, y la necesidad de qué sentido, qué significado le estamos dando a la idea de la interacción entre iguales en el proceso de construcción del conocimiento necesario para enseñar matemáticas y de desarrollo de las competencias docentes que estos entornos tecnológicos nos están proporcionando. Bueno, yo termino con estas palabras de animar a todos los formadores de profesores de matemáticas a compartir la manera en que estamos dando respuesta a esta nueva situación como una manera de seguir aprendiendo y de mejorar nuestros programas de formación. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, estoy a vuestra disposición para responder a las cuestiones que vosotros consideréis. Sin duda, la conferencia magistral que ha dictado el día de hoy el doctor Salvador Llinares ha sido muy interesante. Él ha situado sus reflexiones en cómo aprenden nuestros estudiantes para profesores de matemáticas. Ha puesto atención en el conocimiento necesario para enseñar matemáticas, cómo se desarrollan las competencias de los futuros profesores de matemáticas, así como ha planteado la interrogante cómo diseñar los entornos de aprendizaje de nuestros estudiantes para desarrollar dichas competencias. Asimismo, ha puesto de manifiesto 3 roles que desempeñan los profesores de matemáticas: centrar nuestra atención como formadores, como investigadores, así como en el diseño de tareas y las formas de usarlas en los programas de formación. Él considera que la respuesta adecuada a una determinada situación es importante y para ello se requiere considerar la estructura de un entorno de aprendizaje centrada en la formación de profesores, en particular la competencia del docente, mirarlo con sentido, así como el discurso profesional. Él plantea también otra interrogante: ¿qué estamos aprendiendo en la formación de profesores de matemáticas? Para ello, enfatizó en la necesidad de reconceptualizar el significado de interacción con el otro y de la interacción del conocimiento, con el conocimiento. Para ello es necesario considerar las diferentes formas de comunicar lo que se conoce, así como las formas del discurso han venido cambiando, sobre todo en esta nueva modalidad de trabajo virtual. Muchas gracias, doctor Llinares. A continuación, la compañera Carolina le va a plantear la primera pregunta que nuestra audiencia está planteando. El micro. Buenos días. Interesantes planteamientos de nuestro conferencista, del doctor Salvador Llinares, que sin duda a quienes estamos como docentes en la formación de futuros docentes, esto nos permite reflexionar y replantear qué estrategias también nosotros mismos estamos implementando precisamente para poder enseñar a los futuros docentes cómo atender que se van otorgando de manera inesperada, ¿no? Que
quizás jamás nos habíamos imaginado que íbamos a vivir una situación así, pero sin embargo tenemos esas situaciones. Y de educación para replantear nuestro hacer en todos los sentidos y sobre todo en nuestras competencias. ¿Y por qué no? Estamos aprendiendo a aprender a trabajar a la distancia, a utilizar estos entornos virtuales, todas estas tecnologías que quizá en un momento no lo habíamos pensado. Sin embargo, pues ahora nos hemos visto forzado a ello. Bien, en ese sentido, tenemos algunos comentarios de nuestra audiencia y algunas preguntas específicas que le hacen a usted, doctor, si tiene a bien dar respuesta a alguna de ellas. La primera pregunta es, ¿cuál sería el papel del docente ante la pérdida del aprendizaje? Bueno, esa es una pregunta complicada, porque la situación se nos ha venido encima. Lo que se ha constatado, yo señalaba el informe que hizo la Universidad Americana, de esa pérdida del aprendizaje en la educación en general, y yo la traducía al campo de la formación de profesores de matemáticas. Decía, pues exactamente está pasando con nuestros propios estudiantes. Es decir, un comentario normal de escuchar es: estos alumnos proceden de ese curso donde tuvieron que suspender las clases presenciales y aparecer las clases duales. Por lo tanto, nosotros estamos asumiendo de que el aprendizaje que hipotéticamente se tenía que haber realizado no se ha realizado. Lo primero que hay que hacer para resolver un problema es reconocerlo, saber que existe. Y eso no implica necesariamente que lo sepamos resolver, ¿vale? Pero el reconocer de que esta es nuestra nueva situación, pues nos está dando lo que yo os comentaba al final de la conferencia, la posibilidad de que tenemos un problema común como formadores de profesores de matemáticas, independientemente de nuestros contextos, independientemente de nuestros programas de formación, ¿vale? Y que estamos dando, yo hablo a nivel personal, por la respuesta que estamos dando aquí en mi programa de formación, respuestas parciales, ¿vale? Respuestas parciales. Por ejemplo, si hemos conseguido resolver el problema de la comunicación, de la transmisión del conocimiento, ¿vale? Con los vídeos, con los PowerPoint, con las videoconferencias. Lo que tenemos un problema todavía por resolver es si nos creíamos, si asumíamos que había lo social desempeñaba un papel en el desarrollo, en la construcción del conocimiento necesario para enseñar, en el desarrollo de las competencias docentes, ¿cómo incorporamos ese papel de la interacción que se daba antes de la pandemia? ¿Cómo lo tenemos en cuenta ahora? Ese es un problema que no está resuelto todavía, ¿vale? Yo, lo que sí, desde mi punto de vista, creo que está mejor resuelto es la cuestión de la transmisión del conocimiento. Cuando uno adopta la medida de que yo te muestro el conocimiento, ¿vale? A través de una conferencia, a través de un texto escrito, a través de un PowerPoint, pues te doy acceso al conocimiento. Pero la construcción del conocimiento necesario para enseñar matemáticas es distinto. Esto es otra cosa, el proceso de construcción del conocimiento, que es por lo que hablábamos del papel de la interacción social en la resolución del problema profesional. Y eso es lo que todavía estamos ahora peleándonos a ver cómo se puede resolver. Ese ejemplo 2 que os he puesto yo es una forma de aproximarse a esta situación. Es decir, vincular al webinar, que es una forma de transmitir espacios de interacción social y que el entorno de aprendizaje no esté vinculado a los, y aquí va a decir, a los límites físicos de las paredes de un aula y temporales de empezar a 1 hora y terminar a 1 hora, que es lo que teníamos previo a la pandemia. Vamos a aprovecharnos de lo que parece ser que nos han quitado, que son los límites físicos de las clases y el horario de empezar a las 9 de la mañana y terminar a las 12 de mediodía, que eso parece ser que ha desaparecido. Bueno, aprovechémonos de eso, ¿vale? Y entonces,
alarguemos los procesos de aprendizaje en el tiempo. Incorporemos espacios de interacción social. Puede ser que tecnológicamente sea posible colocar a los estudiantes para profesor a trabajar en pequeñas salas individuales y luego poder incorporarse. Bueno, mirar a ver lo que la tecnología nos está ofreciendo para intentar aprovecharnos de esos recursos tecnológicos en el sentido de la concepción que tenemos, lo hablaba en la conferencia de los principios de diseño, ¿no?, de los entornos de aprendizaje. La concepción que tenemos del papel que desempeña la interacción en el proceso de construcción cognitiva. Por lo tanto, como decía antes, sí hemos identificado problemas, sí parece ser que el problema de la transmisión del conocimiento lo tengamos asumido que se puede hacer, está medio resuelto todavía el problema de cómo entendemos el papel de la interacción o cómo los recursos tecnológicos nos ayudan a cómo incorporar la idea de la interacción en el proceso de construcción cognitiva. Eso todavía son cuestiones por contestar. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. La plantea Olivia Medina Álvarez. ¿Qué aprendizajes esperados serían idóneos en las clases de matemáticas para que se logre el conocimiento de los alumnos? Sí, yo voy a entender que esa pregunta se me hace en un contexto de un programa de formación de profesores, ¿vale? En el sentido de cuál sería el aprendizaje de las matemáticas necesario para un profesor de matemáticas, aquel que le permita entender lo que sucede en un aula de matemáticas, ¿vale? Es decir, ¿de qué manera tengo que comprender yo las matemáticas para poder entender lo que sucede en una clase de matemáticas, desde el punto de vista del aprendizaje? Y eso es una respuesta también por contestar completamente. Por eso decía yo, en una de las primeras diapositivas que colocaba, la línea de trabajo que hay, tanto a nivel regional como a nivel internacional, sobre qué estamos entendiendo por el conocimiento de matemáticas necesario para enseñar. Es decir, hay muchos modelos teóricos, dominios de conocimiento que tienen que ser tal. Sea cual sea la perspectiva teórica que uno adopte para dar respuesta a esa cuestión de que matemáticas tiene que conocer un profesor para enseñar matemáticas, mi perspectiva es más desde el punto de vista del uso del conocimiento. Intento responder a esa pregunta de qué matemáticas o de qué manera tienen que conocer las matemáticas para poder entender lo que sucede en una clase de matemáticas. Y por lo tanto, ahí siempre hay una mezcla de dos cosas. La comprensión de los elementos matemáticos que configuran parte del currículum, pero también los elementos de cognición, es decir, características de cómo se aprenden esos elementos matemáticos en el nivel curricular en el que está trabajando. La mezcla de estas dos cosas, de lo matemático y lo cognitivo, es decir, las características del aprendizaje, de cómo se construye el conocimiento matemático, y sobre cómo entiendo yo las matemáticas que tiene que ser, que están en el currículum, la mezcla de estas dos cosas podría ser una síntesis adecuada para empezar a tener, que el profesor tenga los instrumentos adecuados para poder hacer tres cosas. Identificar lo que es relevante en la situación de enseñanza de las matemáticas, interpretarlas, es decir, dotar de sentido a esos elementos matemáticos, esos elementos de la situación de enseñanza matemática, y estar en justificar las decisiones que va a tomar para qué hacer a continuación para que mis estudiantes sigan aprendiendo matemáticas, ¿vale? Esa es una manera de reformular la pregunta, más que qué matemáticas, es decir, es plantearme, es decir, qué es lo que necesito para entender dónde voy a trabajar. Yo voy a trabajar en un aula de matemáticas, yo voy a enseñar matemáticas, esa va a ser mi práctica, ¿vale? No voy a ser un matemático, ¿vale? Voy a ser un profesor de matemáticas. Entonces, ¿cómo voy a entender? Estoy mirando una clase de matemáticas, yo tengo un profesor, 40 alumnos ahí en clase, estoy en la pared del fondo y miro lo que es. Un profesor de matemáticas tiene que ser capaz de entender lo que está sucediendo ahí.
¿Vale? Ese es un perfil profesional del trabajo de enseñar matemáticas. El micro. Carolina, el micro, lo tienes apagado. Otra de las preguntas, doctor, es ¿qué criterios o aspectos debo tener en cuenta al momento de la selección de los aprendizajes esperados en las clases de matemáticas virtuales para que se logre el conocimiento de los alumnos? Sí. Es muy similar. Sí, yo voy a entenderlo exactamente igual en un contexto de un programa de formación de matemáticas, y qué matemáticas o qué indicadores de la... y va en el mismo sentido la respuesta de la pregunta anterior. Es una pregunta muy relevante, es decir, es fijaros que yo he organizado, he arrancado mi conferencia sobre 2 puntos. Uno de los puntos sobre los que la referencia que he usado es esa pregunta, es decir, ¿qué matemáticas, qué contenido matemático, qué conocimiento tiene que ser aprendido? Y luego los indicadores, ¿no? de niveles de logro, es decir, ¿cuándo podemos considerar que se logra ese aprendizaje? ¿Vale? Esas sí que son preguntas muy relevantes para poder entender. Y yo creo que no solamente el trabajo de los formadores de profesores de matemáticas en un programa de formación, sino también del profesor de matemáticas dando clase en su aula. Es decir, desde el punto de vista de cómo puedo identificar, considerar indicadores de los niveles de logro de mis estudiantes cuando estoy hablando del aprendizaje de las matemáticas. ¿Vale? Ese tiene una respuesta contextualizada a nivel curricular en el cual se encuentra. Ok, gracias, doctor. Bien, de hecho también hay un comentario de la audiencia que nos dice que el recurso lógico que utiliza en el segundo ejemplo de representación de la práctica es muy parecido al video paper. ¿Es un recurso que ustedes diseñaron o lo encontraron en la red? Esa es la pregunta ya específica. Sí. Si ustedes lo diseñaron o es Sí. parte de esta misma búsqueda Sí, nosotros, eso se diseñó aquí en el programa de formación de la universidad en que yo trabajo, ¿vale? Se diseñó aquí, pero tiene mucho que ver con el video paper. Lo que pasa es que el video paper ya dejó de existir porque fue un proyecto americano que desaparecieron los fondos que lo apoyaban. Pero para que se vea la semejanza y la diferencia entre el entorno de aprendizaje que yo he presentado y el videopaper lo único que no tenía era el contexto de interacción social, ¿vale? Podéis encontrar en un capítulo que escribimos de comparación de esas 2 aproximaciones de la formación de profesores en el año 2008, yo creo, a ver, yo no sé si veis el texto, este texto, ¿vale? Hay un capítulo, es un libro del año 2008, tenemos escrito un capítulo en el que se compara el videopaper con lo que diseñamos en mi universidad, que es el ejemplo que yo os he presentado. La diferencia básica está en la articulación de un espacio de interacción social, que sí tenía nuestro entorno de aprendizaje, pero no tienen los videopapers, que simplemente es lo que yo llamaba formas de presentar el discurso, pero el conocimiento, pero que hay que tener en cuenta que el conocimiento adopta otras formas más allá de simplemente la parte narrativa. Por eso el videopaper era potente desde mi punto de vista en ese momento para mostrar esa complementariedad entre los vídeos, entre el texto escrito, la presentación y el PowerPoint. Bien, gracias, doctor. Y entrando en esta ronda de preguntas, se plantea la última, que nos dice cómo hacer que participen más gente los estudiantes en las videoconferencias. ¿Cómo hacer que eso sí que es una pregunta? Sí, no.
eso es muy difícil, ¿vale? Porque es curioso que nuestros estudiantes pueden tener entre 18 y Sí, 19 está complicado. y 23 o 24 años, ¿vale? Esa franja de edad, que todos tienen celular, todos tienen su grupo de WhatsApp, todos tienen la posibilidad de comunicarse. Ahora ya con las videoconferencias incorporadas en el celular. Sin embargo, el uso de esa misma tecnología con un objetivo de aprendizaje es distinto de cuando se hace un uso social de esa tecnología, ¿no? Entonces, la idea inicialmente es que lo que ellos son bastante cómodos en el uso de esa tecnología en la parte social, pues incorporarla también en la parte cuando tengo un objetivo de aprendizaje definido, ¿vale? Y entonces, bueno, esperamos que los instrumentos en lo social sean los similares o iguales a los instrumentos que vamos a utilizar en los programas de formación, faciliten la participación. Pero no hay una receta. No sé yo si a lo largo de los tiempos vamos a poder tener evidencias o datos de que la participación aumenta cuando nosotros incorporamos los mismos instrumentos que ellos están usando en lo social, en su dominio social, en un dominio de aprendizaje. No lo sé todavía, ¿no? Bien, gracias, doctor. En estos momentos, pues bueno, agradecemos la participación de cada uno de sus comentarios y de sus preguntas. Yo sé que hay más comentarios, sin embargo, pues los tiempos se van muy rápido y en este momento el maestro Juan Manuel va a continuar con este proceso. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. A nombre de la Asociación Mexicana de Matemática Educativa, agradecemos su valiosa participación en la que nos ha compartido de su experiencia y conocimientos respecto a la formación de profesores de matemáticas. Es por ello que le hacemos entrega de manera virtual de un reconocimiento que a la letra dice: la Secretaría de Educación del Estado de México, la Escuela Normal de Naucalpan y la Asociación Mexicana de Matemática Educativa otorgan el presente reconocimiento a Salvador Guinares Ciscar por haber impartido la conferencia magistral Formar profesores de matemáticas, retos y desafíos en la actualidad, en el marco del Segundo Congreso Internacional de la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, desarrollado los días 16, 17 y 18 de febrero de 2021. El reconocimiento lo firma el doctor Antonio Ordaz López, presidente de la Asociación Mexicana de Matemática Educativa, AME, 18 de febrero de 2021. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a vosotros por este reconocimiento y por la invitación a poder participar con ustedes en este evento, que espero que haya tenido mucho éxito y éxito para el futuro, a la sociedad. Pues muchísimas gracias, doctor Salvador. Pues agradecemos su participación, no sin antes agradecer a la Escuela Normal de Naucalpan, quien ha sido nuestra anfitriona precisamente para poder también llevar este evento académico. Muchas gracias, Escuela Normal. Y pues muchas gracias por todas esas experiencias que sin duda nos están dejando esta parte reflexiva, ¿no? Ahorita se habla de la práctica reflexiva y creo que esto nos permite ir reflexionando y conforme vayamos reflexionando nuestro hacer, creo que vamos a encontrar todos esos caminos distintos para ir logrando mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje en bien de nuestros estudiantes, tanto normalistas como de educación básica. En este sentido, pues agradecemos su asistencia a esta conferencia magistral y asimismo resaltamos la asistencia de diferentes lugares que nos visitaron el día de hoy, que es España, países como España, Perú, El Salvador, Hidalgo,
el Estado de México, Morelos, Luis Potosí, Querétaro, Quintana Roo, Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México. Así también del Estado de México tenemos algunos municipios que nos he citado, que es San Felipe del Progreso, Chalco, Cuautitlán, Naucalpan, Ecatepec, Tlalmanalco, Temascalcingo, Toluca, Tejupilco, Valle de Bravo, Metepec, etcétera. Es la audiencia que nos ha visitado el día de hoy y pues bueno, agradecemos que nos hayan estén aquí presentes y a la vez los seguimos invitando a que sigan participando de este último día del segundo Congreso Internacional de la Enseñanza de las Matemáticas y que en punto de las 11 horas se va a dar apertura 11 horas. A 2 conferencias temáticas. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Salvador. Seguimos en contacto. Hasta luego. Seguimos en contacto, por favor. Saludos allá de Toluca para allá, para España. Doctor. Cuídense mucho. Omar tiene una dinámica, las va a explicar, por favor, a todos para la dinámica que estamos implementando. Nos vemos. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Cuídese. Omar, te escuchamos. Gracias. Muy bien, esta dinámica es para todos los participantes del Congreso. Ayer se había mencionado en algunas salas de la promoción que va a otorgar la AME a 15 participantes registrados en el Congreso. La dinámica es la siguiente. Lo primero que deben de hacer, que la mayoría de los que están aquí ya lo hicieron, pues es estar, bueno, prácticamente todos ya lo hicieron, es estar inscrito en este segundo Congreso Internacional. Lo segundo es estar suscrito al canal de YouTube. En unos momentos voy a poner el link nuevamente de YouTube para que se suscriban. Y la tercera dinámica y última es la siguiente. Durante las primeras 3 etapas de conferencias y ponencias que se van a llevar a cabo, comenzando por esta, vamos a presentar 3 diapositivas con letras que formarán palabras y palabras que completarán una frase al final. ¿Vale? Ahorita en esta primera conferencia voy a publicar la siguiente diapositiva, que son letras que conforman una palabra. Ahí la tienen, la voy a dejar nada más 1 minuto. Si gustan tomar capturas, si gustan anotar las palabras, recuerden, van a ser 3 presentaciones. Esta es la primera. En las conferencias temáticas de 11 a 12, tanto en la sala 1 como en la sala 2, van a publicar la siguiente diapositiva con palabras que formarán con letras que formarán 2 palabras. Y la tercera presentación va a ser de 12:15 a 2 de la tarde. En las tres salas, van a presentar la última diapositiva con letras que formarán la última palabra que conformará la frase final. A partir de las 2 de la tarde, que es su receso, van a tener el tiempo necesario para publicar la frase correcta como comentario en la siguiente publicación que ya hicimos en el Facebook oficial de la AME. A continuación voy a poner el link de Facebook en donde ya publicamos ojo, no publiquen la primera letra aquí en los comentarios, sino ya es una pista para todos los demás, ¿eh? Si les ganan a publicar en Facebook, es donde van a publicar la frase completa, no la palabra, la frase completa, es decir, hasta que tengan la frase completada, que es hasta las 2 de la tarde, esa palabra completa la van a publicar en los comentarios de la publicación de Facebook, no aquí en los comentarios de Zoom, ¿sí? Van a publicar la frase, repito, la frase completa como comentario en la publicación de Facebook. Vuelvo a publicar el link de Facebook. Ahí como comentario van a poner la frase completa, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, repito para todos, porque los audios están deshabilitados. Voy a quitar ya esta diapositiva. Son 3 publicaciones las que vamos a hacer. Ya hicimos la primera, de 11 a 12 va a ser la segunda, en ambas salas va a ser la misma, y de 12:15 a 2 va a ser la tercera. En las 3 salas vamos a publicar la última diapositiva con letras que va a conformar la frase final. Entonces, aquellos 15
aquellas 15 personas que completen la frase correcta, que la publiquen como comentario en el link de Facebook que acabo de proyectar y que estén suscritos al canal de YouTube de la AME, ¿sí? Ya tienen el primer paso para ser ganadores. ¿Qué es lo que van a ganar? Va a ser el 50% de descuento para nuestro tercer congreso y su credencial de la AME, ¿vale? Esa va a ser la premiación que van a tener. Y para que sean acreedores las 15 personas de ganar, vamos a contemplar, primero vuelvo a repetir, que estén inscritos a este congreso, que estén suscritos al canal de YouTube, que completen la frase correcta como comentario en la publicación de Facebook, y las primeras 15 personas que tengan más like de las 2 a las 5 de la tarde en su comentario, vuelvo a repetir, la persona que completa la frase, que la escriba como comentario en la publicación de Facebook y que tenga más like de 2 a 5 de la tarde, esas 15 personas van a ser las acreedoras a ganarse el 50% en el tercer congreso, 50% de descuento y su credencial de la AME. ¿Listo, Eduardo? Eso sería todo. Ok, pues listo. Entonces los esperamos en la siguiente fase de conferencias. Por favor, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Vamos a abrir sus micrófonos. Me parece que el doctor Salvador se tuvo que retirar, pero igual para que se quede grabados sus comentarios aquí en la grabación que tenemos. Abrimos los micrófonos de todos, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, excelente día a todos. Y no olviden que en punto de las 11 empiezan las siguientes conferencias temáticas. Buen día. Gracias. Buen día, Morelos. Saludos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Éxito en el transcurso del día. Muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Gracias. Excelente día. Ánimos. Gracias. Saludos desde Sonora. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Cota Colombia. Conferencia. Muchas felicidades a los organizadores de este evento. Bonito día. Gracias, Noemí. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias por esta aportación que nos han dado el día de hoy. Está representando el estado de Chiapas. Gracias por nada. Saludos a Chiapas. Me comentan que no mencionaron a los de Tlaxcala como presentes, como estado presente. Ya me están reclamando. Aquí estamos desde